Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente a la capital del reino, a Madrid, y allí en Madrid está Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días, aquí me tiene. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces en Madrid? Bueno, vine por razones profesionales y curiosamente coincide que aprovecho para ello que hoy es la tractorada en Madrid, que se concentra a las 11 en la Plaza de Colón, y desde allí irán caminando al Ministerio de Agricultura en Atocha. ¿Vas a ir? Bueno, ¿Vas a ir a la tractorada? ¿Vas a ir? Bueno, me pasaré por allí y bueno, y volvemos a encontrarnos con un episodio más español y Europa, que parece que vamos tocando el sirio, donde vuelven a enfrentarnos en una relación asimétrica, donde a los europeos se les exige todo lo derivado de la Agenda 2030 y en cambio los agricultores de Mercosur, de África, de la India, de donde sea, no se les exigirá nada, ¿no? Es un poquito absurdo, pero en esa línea estamos, en esa línea. Mira, ¿algún museo, alguna exposición que ver en Madrid que recomiendes? Bueno, he aprovechado y he visto varias. Entre ellas estuve ayer en el Prado, que habían tres exposiciones. Yo voy a las provisionales esas que hacen de vez en cuando, que estaba muy interesante. O sea, una de ellas, por cierto, de Juan Muñoz, el escultor, que murió muy joven, hace relativamente poco, que a mí es la que más me gustó. Sí, o sea que recomiendas Museo del Prado, las exposiciones. En general todos están bien. He estado en el CaixaForum, he estado en el Thyssen, en la Reina Sofía. El Reina Sofía, y bueno, siempre en Madrid siempre hay cosas que ver, por razones culturales que no sean. Bueno, recomiendas la del Museo del Prado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Quien vaya a dar un saltito por Madrid, pues ya saben, al Museo del Prado. Había muchísima gente, ¿no? No, curiosamente ayer, como caía el diluvio universal, estaban disueltas las colas. Bueno, genial. Pero llovía, en el momento que llegué al Museo del Prado, caía el diluvio universal. Bueno, pues... No había nadie fuera porque, claro, estaban las condiciones bastante inclementes. Bueno, disfruta mucho de Madrid, que es muy agradable. Sigue lloviendo, ¿eh? Sigue lloviendo en Madrid, ¿no? Sí, y por cierto, pensaba ir, y que aprovecho por el interés que tiene de Canarias, ir a la Galería Artisar, que abrió en enero, muy cerca precisamente de Atocha, que es un caso, digamos, singularísimo, caso único en la historia de Canarias, donde una galería de la laguna es capaz de darle el salto no solo a Madrid, sino que está también haciendo exposiciones en Miami y en Ciudad de México. Bueno, ¿y dónde está la galería La galería está en la calle Fourier, que está pegadísimo a la Atocha. A la estación de Atocha. Y al Museo Reina Sofía. Al Reina Sofía. A 2 minutos. Bueno, vamos a centrarnos ahí en el Reina Sofía, en esa zona que es muy... Y hoy la manifa llegará precisamente a Atocha, donde está también el Ministerio de Agricultura. Bueno, mira, una pregunta. ¿Tú has estado en la oficina, en la Embajada Canaria en Madrid? La oficina sí, he estado varias veces. Sí. Está al lado, en la trasera del bueno, en la trasera, en un lateral, en una calle peatonal. Sí, en la calle lateral por abajo. Por abajo. Bueno, porque yo la última vez que fui había una persona nada más. Había, 50 mesas y una persona. Ya, bueno. No había mucha gente. O sea que, bueno, no sé. Pero el tener Canarias, la presencia en Madrid, yo creo que es importante, ¿no? Sí. Está claro, la capital. Cosas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de Cipriano Martín Cabrera, que nos va a contar... Marín Cabrera. Perdón, Marín. Marín. Estaba leyendo yo mal. Cipriano Marín Cabrera. Cuéntanos quién es.
Bueno, Cipriano Marín Cabrera, igual para el gran público es desconocido, pero en los medios, digamos, profesionales ligados al desarrollo sostenible y al tema islas, ha tenido una proyección donde yo digo en mi artículo que curiosamente Cipriano Marín ha sido una de las pocas personas que además han sido profetas en su tierra. Ujú. Y empezaba el artículo el otro día con su primera experiencia que la tuvo en la Barcelona de los años 70, digo contestataria y alternativa, lo que ya no es, a finales del franquismo, donde con solo 22 años cofundó la conocida revista Ajo Blanco en el año 74, que luego se transformó en Alfalfa en el año 77, donde, digamos, en ese momento coincidió con personas que luego, a través del desarrollo de sus historias personales, pues han sido personas claves en todo el tema del desarrollo sostenible. Y además al tiempo fue director y fundador de la editorial Ecotopía. Fíjate el nombre, que yo creo que es la primera vez que se hablaba en España con las utopías de lo eco. Ujú. Y donde ellos se titulaban bajo el lema de imaginar el futuro para cambiar el presente. Qué alucinante, ¿eh? Ujú. Ya desde el año 76. Y bueno, y yo entiendo que esta etapa formativa de Cipriano fue clave para después, digamos, sostener el desarrollo de su asombrosa trayectoria profesional y humano. Y apunto dos claves que son fundamentales, que están ligadas al lema que vimos antes, que es que para entender la figura de Cipriano, él proponía siempre actuar con estrategias ciertas. Esto es, concretar cada acción en términos de sostenibilidad, de bienestar social, de innovación y de creatividad, y cuestión esencial, siempre de la mano de sus protagonistas, cosa que realmente en el mundo del desarrollo sostenible ya lo único que nos dan son temas ya fabricados en las fábricas, digamos, de las distintas administraciones, sin que para nada tenga que ver o actuar el protagonista, el usuario final. Ujú. Y luego otro tema incluso más importante, que es que ha sido la persona que inventó a nivel global o valoró la categoría de las islas como territorio propio y singular. El mundo, me refiero al mundo global, al planeta Tierra, no entenderíamos hoy lo que son las islas sin la aportación que en su momento prestó la figura de Cipriano Marín. Ujú. Cuéntanos un poquito más sobre este desarrollo. Bueno, él por ejemplo, pongo un tema que también es de actualidad absolutamente singular. Él no creía en el mal europeo, que lo llamo, que acaba su discurso de desarrollo sostenible en la multiplicación de marcos normativos. Ujú. O sea, en Europa pretendemos hacer la revolución simplemente con el boletín oficial del lugar, sea autonómico, nacional o europeo, cambiando marcos normativos sin que esos marcos normativos estén acompañados de estrategias ciertas y de actores reales. Ya. Y además sin programas de acción económicos. Por ponerte un ejemplo directo, pretendemos en España hacer la revolución de la vivienda, dándole al boletín Sin hacer vivienda, español, sin o hacer al boletín vivienda. autonómica, pero que al final detrás de ese asunto no hay ni una estrategia ni unos agentes que sean capaces de movilizar el tema, y donde, entre otras cosas, mientras Madrid penaliza al agente privado, realmente sin el concurso público-privado no podemos hacer la revolución en casi nada, y entre ellas en la vivienda. Así pensaba Cipriano ya en los años 70 y pico. Y luego, un tema fundamental de por qué Cipriano tuvo esa enorme proyección a nivel global en el tema isla,
es que él, entre el periodo de 1990 y 2005, fue durante 10 años el secretario general del Consejo Internacional de Islas de la UNESCO. Ajá. Y al tiempo coeditor del International Journal of Island Affairs, donde conoció en directo las islas del mundo. No es que Cipriano estuviese por allí, Cipriano viajó y conoció en directo el grueso de las islas y el grueso de los agentes que se movían en ese mundo, porque él estuvo desde UNESCO 10 años como secretario general del Consejo Internacional. Uh-huh. Aquí estuvo, por ejemplo, en la primera Conferencia Mundial del Turismo Sostenible de la UNESCO, Organización Mundial del Turismo, cuyos primeros documentos él redactó personalmente. Y como coordinador de la Agencia Insular Europeo, fundación en que participaron 200 islas de Europa. Él estuvo reunido con 200 islas de Europa, las que se movían en el mundo de las islas buscando soluciones. Como estuvo en el Consejo Solar de las Islas, donde formuló por primera vez la idea de las islas 100% renovables, que él reiteró personalmente en la COP del año 21 de París. Cipriano ha sido de las pocas personas que han tenido una proyección global, lo cual no era reconocido a nivel de isla, pero que ahí estuvo. Ya. Y luego, curiosamente, ya desde los años 90 y pico, inició con las Salinas, que luego lo veremos al final. El otro día te dejé el último libro de las Salinas, donde hay una referencia importante de eso. Coordinó el proyecto internacional Naturaleza y Obra Humana, humedales artificiales y zonas costeras amenazadas en el Mediterráneo. Y desde aquí fue consultor del programa MAP y de Ciencias de la UNESCO. Estuvo en diversas iniciativas en el Centro de Patrimonio Mundial. Y sin embargo, Hugo, aquí en Canarias fue poco conocido, ¿no? No te creas, porque ahora te voy a dar unos datos de que realmente en el ámbito en el cual se movía del desarrollo sostenible era muy conocido, porque precisamente coordinó o promovió las declaraciones de 6 reservas de la biosfera, la de Menorca, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y la costa amalfitana. Y luego fue también coordinador para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, fíjate tú que es cercano, del paisaje cultural del Risco Caído en Montañas Sagradas de Gran Canaria, que fue el gran movilizador de esa iniciativa, con la cual, digamos, Gran Canaria se incorporó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como fue el quien desarrolló la Menorca talayótica o los paisajes de olivos de Andalucía. Él tiene y sigue manteniendo a nivel, digamos, nacional y, digamos, global vía isla, un nombre y una referencia fundamental. Fue en su día miembro del Comité Científico de Doñana, consultor de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Turismo en el desarrollo sostenible de islas. Cualquiera que quería entender del desarrollo sostenible de islas acudía, digamos, a la referencia de Cipriano Marín. ¿Qué opinaba él de Canarias? Bueno, él era más canario que él, había poca gente. Ahora te señalo algunos ejemplos de sus actividades concretas y cercanas en Canarias, porque, por ejemplo, con el Instituto Astrofísico de Canarias redactó en 2007, hace ya casi 20 años, la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y Derecho a la Luz de las Estrellas, que este asunto, por ejemplo, ha dado pie a toda la legislación canaria de defensa del cielo que hoy aplicamos, por ejemplo, todos aquellos que hacemos planes urbanísticos. Y luego, por tener una referencia cercana, te cito solo algunas, porque ya desde hace mucho tiempo
por ejemplo, participó en el ecoplan de la isla de La Gomera, que es del año 87, con el Cabildo de Tenerife, que aquí, por cierto, participé yo también, hicimos el programa de Tenerife Rural, que sigue vigente, es del 97, hizo con el Cabildo de Tenerife el programa Tenerife y el Mar, que es el del 98, o participó en el informe del Rincón de la Orotava del 2016. Y paralelamente ha intervenido pues en Salamanca, en China, en Maspalomas, en Creta, en la India, en las islas de Santa Lucía del Caribe, en Barcelona, en Adeje, en Andorra, Cataluña, Fuerteventura y El Hierro hasta antes de ayer. Ya. Y sigue, por cierto, hasta que falleció, miembro de numerosas reservas de la biosfera. Estaba, digamos, como consejero en sitios del patrimonio mundial y en numerosas fundaciones asociadas al desarrollo sostenible y defensa del patrimonio. Uh-huh. O sea que decir, por ejemplo, que publicó más de 60 libros como autor, coautor y o editor, y ha escrito en una miríada de revistas y artículos. Uh-huh. O sea que un personaje tremendo, ¿no? Por conocerlo un poco más cercano, y con ello centro un poco la reflexión última de hoy sobre la figura de Cipriano Marín. Acabo con su último libro, el que te dejé el otro día, sí, del Jardín de la Sal, fantástico. en el cual, digamos, lo ha hecho en redacción con Alberto Luengo, mi hermano, que lo publicó por primera vez en el año 94 y lo ampliaron en el 2024, 30 años después. Uh-huh. Y, por ejemplo, este tema no está lejos de la realidad, porque precisamente ha dado pie al programa de recuperación de las salinas marinas, de las salinas de Canarias, uh-huh, donde en este momento hay varias iniciativas, digamos, para recuperar lo recuperable. Uh-huh. Y señalo como caso singular, que me parece que te lo comenté el otro día, las salinas de Fuencaliente de La Palma, uh-huh, donde aquí insisto en el espíritu de Cipriano Marín, donde una de las claves que hay para recuperar innumerables instalaciones de este tipo es precisamente potenciar su uso complementario. Uh-huh. El mismo, digamos, que tuvo César Manrique, el Lanzarote. Hablaremos de él, porque precisamente en el caso de las salinas de La Palma, el uso de complementario del centro de visitantes factura y emplea 10 veces más que las propias salinas. Uh-huh. O sea, si el uso complementario es el que precisamente sostiene el desarrollo sostenible, que obviamente un parámetro indisociable del desarrollo sostenible es la economía, obviamente hay que generar un marco normativo donde el uso complementario pueda ser potenciado, precisamente para poder recuperar lo que en el fondo, digamos, es un bien además patrimonial indisociable, digamos, de la historia y de la cultura de Canarias. Te comenté que señalo, digamos, la figura de Cipriano, porque en el prólogo del libro, ya en el año 2094, César murió en el año 92, aparece precisamente César Manrique Cabrera defendiendo respecto de la recuperación de estos bienes patrimoniales con una idea muy parecida a la de Cipriano. Si es necesario potenciar un uso complementario para sostener la economía de la salina, que no es otro que un uso turístico ligado a su centro de visitantes, así ha de hacerse. Uh-huh. Estamos hablando... Y casi me entretengo por acabar con la figura de César, de Cipriano Marín Cabrera y de César Manrique Cabrera, porque ellos a su vez curiosamente eran parientes. Tan es así que un tatarabuelo de Cipriano Marín Cabrera, llamado César Cabrera Carrillo, del cual hereda César Manrique Cabrera su nombre,
es bisabuelo de César. O sea que Y curiosamente, que eso ya es para la magia de los tiempos, César Manrique Cabrera y Cipriano Marín Cabrera murieron los dos con 73 años. Qué curioso. Curiosidades que tiene la vida, y donde compartieron una lectura del desarrollo sostenible y de la economía ligada al desarrollo sostenible, que enlazaba con lo que te decía al principio, con la idea que ya formuló en el año 76 en Barcelona Cipriano Marín Cabrera, cuando desde su editorial Ecotopía señalaba que es necesario imaginar el futuro para cambiar el presente. Ya. Qué bonita frase. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hoy hemos conocido ampliamente, era un personaje tremendo, a Cipriano Marín Cabrera, de mano de todos ellos, te cuento una anécdota que es muy jugosa. Todos los Cabrera, los Cabrera Canarias, proceden de la huida de Garachico del volcán en el año 1706. Donde hubo una rama de los Cabreras que digamos que emigró hacia Lanzarote, del cual procede digamos Cipriano, y del cual procede César, donde curiosamente también están enganchados Blas Cabrera Tofan, el padre de Blas Cabrera Felipe, el padre de la física española. O sea que de los volcanes de Lanzarote y del volcán de Garachico también han surgido digamos figuras esenciales, como por cierto del volcán de Garachico también surgieron los antecedentes vía materna y paterna de nuestro héroe de Venezuela. Pues Hugo, nos vamos porque se nos acabó el tiempo, ¿eh? Pues nada, perfecto. Disfruta de Madrid, la semana que viene estás aquí, ¿no? A la manifa. Vas a la manifestación ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues llegaba a las 11 los tractores llegan a las 11 a Colón, y de ahí bajaban caminando con lluvia, me imagino, hasta el Ministerio de Agricultura. Que está en Atocha. Hugo, un abrazo muy fuerte, disfruta de Madrid. Pronto. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.